Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Feliz inicio de semana. Le desea el equipo técnico y periodístico de Noticia de Telesur. Como siempre, comenzamos a partir de este momento y en la próxima hora con la revisión de los titulares en el marco de lo que significa el análisis de coyuntura. Allí están en Noticia Argentina. En una medida desesperada, el Ejecutivo de Macri anuncia el cepo al dólar. La medida que tanto criticó para restringir el mercado cambiario en el gobierno anterior es asumida ahora en la recta final de una presidencia que tiene en crisis la economía nacional. Analizamos las razones que hay detrás de esta medida y sus implicaciones. Segundo tema que noticia, Venezuela, un nuevo ataque frustrado contra el país alerta sobre el mantenimiento de las pretensiones de desestabilizar al gobierno y al pueblo. Les ofrecemos esa radiografía, tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Colombia, vuelve la violencia de la primera década del 2000, vuelven las masacres, lamentablemente ese es el escenario. En el Cauca, en esa región, fueron asesinadas 6 personas, entre ellas una candidata a la alcaldía del municipio de este departamento del Cauca, sufrido y de qué manera por el conflicto armado interno. Una situación que analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, el país vive por estas horas tiempos turbulentos en cuanto a mercados financieros, compromisos económicos, un país empobrecido. Entre tanto, el Ejecutivo emitió un decreto para controlar la economía a pocos días de las elecciones presidenciales. Tenemos detalles a continuación. En el intento de reestructurar la brutal deuda que generó el gobierno de Cambiemos desde que asumió, y mientras las reservas del Banco Central, después de las elecciones primarias, cayeron más de 14.000 millones de dólares, el presidente Macri firmó un decreto con el fin de recomponer el programa financiero y crear un marco que sustente la deuda pública. Así lo reconoció el ministro de Economía. La Argentina ha perdido el crédito voluntario después de las elecciones primarias. Esto no es un juicio de valor, sino un hecho concreto. El riesgo país se duplicó aquel 12 de agosto y las renovaciones de deuda que hicimos en las semanas posteriores fue mucho menor la cantidad de renovación de lo que venía haciendo. Antes se renovaban 90 pesos de cada 100, pasó a renovarse en menos de 10. Entonces eso con esa estrechez de recursos, el presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas, sobre todo para los más vulnerables, y eso significa cuidarlas para el tipo de cambio. El decreto emitido por el Poder Ejecutivo centra sus puntos en los límites a la compra de dólares para empresas y personas físicas, las cuales estas últimas no podrán adquirir más de $10.000 por mes. A su vez, los exportadores tienen que liquidar las divisas que ganen por sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles, y las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Por primera vez se identifica la problemática de la escasez de dólares como el problema justamente central en la economía argentina y no el déficit fiscal. Tardía, si se quiere, esta medida si se hubiese tomado hace 2 años atrás, 3 años atrás, hubiese sido mucho menos estricta. Hubiesen tenido más margen de acción, para decirlo de algún modo. Lo que uno observa cuando da 2 pasos para atrás y mira, dice, bueno, este gobierno está entregando 4 años después un país mucho más endeudado, un país mucho más empobrecido, pero con las mismas políticas. O sea, volvió a aplicar todo aquello que cuestionaba. Mientras especialistas sostienen que en Argentina se instaló un cepo selectivo y se incrementa el riesgo país a pasos agigantados, aumenta el dólar superando los 60 pesos y se dispara el dólar paralelo en más de 70, producto de la incongruencia de las medidas impuestas por la actual gestión, lo que ocasionó una gran devaluación y una situación económica que bordea la hiperinflación. Llama un poco la atención la decisión de suspender, de reprogramar, reperfilar los vencimientos de letras y el resto de los títulos en dólares con legislación argentina y legislación de Estados Unidos, cuando 3 días después se iba a terminar
cediendo una voluntad que se pedía desde buena parte de la oposición y de los analistas económicos de establecer estas medidas tenues, pero medidas al fin de administración, de restricción a la libre movilidad de capitales. Por último, el proyecto de ley de reperfilamiento de deuda fue pospuesto por Cambiemos, con el fin de buscar consensos de distintos sectores de la oposición. De esta manera, el ministro de Economía no se presentará en el Senado esta semana, como estaba previsto. Mientras se desmoronan las políticas de Cambiemos, el FMI está analizando los detalles de las medidas que el gobierno tomó. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada. También hablaba el presidente del Banco Central Argentino. Por allí comenzamos nuestra conversación con Edgardo Esteban desde Buenos Aires. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos qué más dijo a esta cascada de noticias que salen desde el Ejecutivo y desde el Tren Económico. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tatiana? Siempre es un placer saludarte, saludar a toda la audiencia de Telesur, y realmente explotó esta política del modelo neoliberal, del libre mercado, ¿no? Esta situación y esto que tanto pregonó Mauricio Macri a lo largo de su gestión como presidente, todas las variantes que cuestionó al gobierno anterior o que cuestionó que no lo iba a hacer, lo está haciendo en estos últimos 55 días, por lo menos hasta las elecciones presidenciales y seguramente el fin de su mandato. Por un lado, esa mega deuda con el Fondo Monetario Internacional, que significa que el próximo gobierno, 1 de cada 3 dólares que tenga va a tener que adjudicarlo, va a tener que pagarlo al Fondo Monetario Internacional, marcando ya un endeudamiento por varias generaciones, pero particularmente cómo renegociar la deuda es el gran desafío que va a tener el gobierno que llegue a partir del 10 de diciembre. Después, esa devaluación que ha tenido a lo largo de su gestión, que se incrementó por más del 30% después de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 11 de agosto pasado, que marcó una salida desesperante y buscando alternativas. La semana pasada, el default anunciando que se va a postergar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con sus principales acreedores porque hay que renegociar, porque no hay fondos para pagar, y finalmente este anuncio del cepo cambiario, que era lo único que no iba a hacer, y finalmente también terminó cediendo a esta estructura de tener que impedir el movimiento libre del dólar y solamente limitar a $10.000 para sacar mensualmente a aquellos que pudieron ahorrar a lo largo de este tiempo, que no son muchos en la República Argentina, pero como parte de lo que me preguntabas recién, el ministro de Economía habló en horas de la mañana para tratar de apaciguar los mercados, y en horas de la tarde lo hizo el titular del Banco Central, Guido Sandellis, quien planteaba justamente la situación de lo que significa esta garantía que da el Estado argentino de que esos $10.000 los van a recibir aquellos ahorristas que hoy fueron de forma masiva a los bancos en la República Argentina. Y tuvieron que extender en 2 horas la atención, en algunos casos hasta daban café para atender y calmar las inquietudes de los ahorristas, pero lo cierto es que el Banco Central en el día de hoy tuvo que vender $954 millones más de esa poca reserva que tiene el Estado argentino para abastecer a los bancos y dar esa salida de los dólares que están reclamando sus ahorristas y no generar más caos, más situación compleja. Un panorama difícil en un gobierno que está marcando justamente esta situación de la explosión que ha tenido su economía para lo que significa esta política neoliberal, que realmente era el gran milagro, la tercera gestión de políticas neoliberales, primero durante la dictadura cívico-militar en los años 70, después en los 90 con lo que significaba el planteo del gobierno de Carlos Saúl Menem, y esta nueva alternativa que marca un fracaso rotundo en lo que es la economía, porque acá estamos hablando todo el tiempo del mercado financiero, de la especulación, de dar límites al dólar, de aguardar justamente los dólares que están llegando de las exportaciones de grano, pero lo cierto es que hay una realidad que es más dura, más difícil, que hay un pueblo que está pasando hambre, que tiene dificultades, que no le alcanza para los productos de la canasta básica elemental para poder comer. Hay gente en Argentina que está pasando hambre y de verdad, y que tiene una luz de esperanza en lo que pueda venir, en lo que significa esta alternativa de las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo. Lo cierto es que Alberto Fernández está en España tratando de ser prudente en lo que significan diálogos por fuera de lo que tiene que ver los equipos económicos, pero no generando ningún tipo de cuestionamiento en función justamente de esperar esta transición y que por lo menos hasta el 27 de octubre y después hasta el 10 de diciembre, cuando se cambie el gobierno, Mauricio Macri pueda sostener como puede estos días que para él seguramente son difíciles, largos y complejos, porque realmente la economía no ha funcionado y cada vez va más cuesta abajo en todo lo que tiene que darle soluciones reales
al pueblo argentino y a esta situación difícil que, como te decía, se está viviendo en Argentina y siempre es un día más. Ahora hay que esperar qué pasa mañana, a ver qué dicen los bancos, qué dice la especulación financiera y en función de eso seguir marcando un camino, porque ahora hay dos realidades. Está el dólar oficial, que recién escuchamos, está alrededor de 60 pesos, pero está el dólar paralelo, el blue, que ya está superando el 70%. Y te puedo garantizar que la economía, la inflación, el costo de lo que significan los productos de alimentos en Argentina no están rigiéndose por ese dólar oficial que va a estar rígido, sino por el dólar paralelo, que es el que va a marcar la realidad de la economía y la inflación, que va a superar el 55% en este año aquí en la República Argentina. Ese es el panorama que sumamos al análisis con el balance de la jornada. Edgardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Cruz Lucero. Él es miembro e investigador del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Nos acompaña también desde Buenos Aires. Juan, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Juan, déjame primero preguntarte si la decisión del gobierno al tomar estas medidas tenía que ver estrictamente con el control cambiario. La pregunta es si esto sí surtirá efecto y en cuánto tiempo. Mira, una cuestión que me parece importante que es necesaria remarcar, que es la cuestión previa. El gobierno llega a esta medida a partir de una enorme crisis y la toma en última instancia. Es decir, esta es una medida que podría haber tomado el gobierno, uno puede decir incluso meses, incluso años para atrás, pero la verdad es que lo llevó a esta situación de enorme inestabilidad y llega un poco bajando alguna de las banderas que vos señalabas en la introducción que había criticado fuertemente, como es el control de cambios. En ese sentido, me parece que la situación vale la pena señalarla, que tiene que ver con una situación realmente crítica que tiene Argentina como país, pero el gobierno en específico, en el control de lo que tiene que ver con las principales variables financieras. Y allí entonces, entrando, digamos, en discusión con respecto a las medidas del gobierno, te pregunto si esto realmente podrá contener el control cambiario y sobre todo las reservas, para que no haya más fuga de reservas del Banco Central. Bueno, en principio no puede decir que es el principal objetivo, tratar de contener la fuga de reservas, la cuestión vinculada a lo que tiene que ver específicamente con el, uno puede decir, equilibrio de corto plazo en términos financieros, y lógicamente que apuntan a esa cuestión. Ahora, lo que también es importante señalar es que en general este tipo de controles se toman previo a las crisis, no durante las crisis, porque en general son medidas preventivas. Lo que estamos viendo es que el gobierno las toma con la crisis ya desatada, con lo cual cada medida que se va aplicando, cada cuestión que se va tratando de solucionar, siempre tiene un hilo más, siempre tiene un problema más, y lo que estamos viendo en las últimas 2 o 3 semanas, claramente es que el gobierno corre atrás de los hechos, y me parece, un poco respondiendo a tu pregunta, es difícil saber qué va a pasar en las próximas semanas, porque si algo nos ha acostumbrado a la dinámica económica, sobre todo la macro, y el gobierno en las medidas, es tener una enorme inestabilidad, con lo cual es medio difícil predecir el futuro, pero sí es importante que le permite al gobierno nacional tener un poco más de control de la situación, sobre todo porque, y esto es una problemática, uno puede decir, estructural de Argentina, el problema son los dólares y no, como se supo decir desde el gobierno, desde el inicio a estos días, lo que tiene que ver con el déficit fiscal. No tiene que ver ahí el problema, el gobierno entendió que el problema eran los dólares y ha actuado en consecuencia, de una manera, uno puede decir, tardía, equívoca, pero al fin y al cabo ha entendido cuál era la problemática de la economía argentina. Juan, y en este escenario, ¿qué decir sobre la inflación incontenible? Bueno, hay una relación directa en Argentina vinculada a lo que tiene que ver con la inflación y el dólar. ¿Por qué? Lo explico rápidamente. Muchos de los productos que son exportados de Argentina son alimentos, otros tienen que ver con insumos necesarios para la producción industrial o lo que tiene que ver con la alimenticia en otros casos, y en ese sentido cualquier salto del tipo de cambio afecta a los precios internos. Lo mismo con los combustibles y lo mismo con las tarifas que este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, dolarizó. Y en ese sentido lo que nosotros vemos es que ante cada salto del dólar, pequeño, más grande, no importa, hay un traslado a precios, y en los últimos meses hemos visto que hay un traslado casi inmediato. Vale la pena recordar que la Argentina atravesó 3 crisis de este estilo durante el año 2018, y esta, uno puede decir, es la cuarta,
con un enorme impacto. Recordemos que el tipo de cambio pasó de 45, 46 previo a las PASO a más de 60 en los días posteriores. Claro, ahora con respecto al dólar, hay algunos economistas que desde la ortodoxia dicen que realmente se va a contener, que incluso podrá bajar. La pregunta es hasta dónde y eso, de qué manera, si se da esa situación, si se da ese escenario, podrá influir en el bolsillo de los argentinos. Mira, en Argentina hay una problemática, y ya ha pasado. En general, cuando hay un aumento del dólar, los precios tienden a crecer, pero cuando baja, en general, los precios no descienden. Es decir, que ahí hay una gran problemática. Y esto se debe, entre otras cosas, a la ausencia del Estado. El Estado no tiene una Secretaría de Comercio fuerte, no tiene técnicos, los tuvo y los despidió. Y ese es un grave problema para controlar los precios, para controlar el comportamiento empresario. Lo que estamos viendo también es que hay enormes problemas para todo el entramado productivo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que tienden a cubrirse. Y es lógico, si el año pasado dieron 3 crisis y este año es la cuarta, y encima tienen un enorme problema vinculado a la falta de consumo por la pérdida de poder adquisitivo, enormes aumentos de las tarifas, apertura de las importaciones que reemplaza producción local por importada y una tasa de interés que hoy día está casi en el 85%, es decir, es imposible pensar una actividad productiva en la Argentina con tasas de interés de este estilo que condicionan absolutamente todo el entramado productivo y obviamente la economía real, que francamente uno podría decir no solamente está estancada, sino una situación realmente muy crítica. Ahora, con respecto a un asunto concreto y del día a día, para entenderlo hoy y también en los días posteriores, el gobierno dice que no se trata de ningún cepo, sino de medidas para proteger el mercado de cambios, pero más allá de cómo se quiera marcarlo o como quiera calificarlo, la pregunta que muchos se hacen también fuera de Argentina es quién tiene $10.000 diarios en medio de esta crisis en el banco para retirarlos. ¿Realmente cuál es ese el escenario? Estaríamos hablando es de los grandes empresarios. Bueno, por supuesto, digo, cuando uno hace la conversión, si se quiere, a pesos argentinos, son, uno puede decir, 600.000 pesos argentinos, digo, es muchísimo. Pensemos que la jubilación mínima es menos de 15.000 pesos, cuando un salario registrado promedio está en el orden de los entre 30.000 y 35.000 pesos, digamos, es una diferencia realmente grande. Muy pocas personas en la Argentina pueden ahorrar $10.000 por mes, pero hay mercado. Argentina es un país que tiene sectores muy pudientes, muy importantes, que tienen todavía una gran capacidad de ahorro, que son lógicamente uno podría decir los afectados de este tipo de medidas, pero lógicamente ante un contexto donde hubo 150.000 despidos industriales desde el 2015 a la fecha, donde hay enormes pérdidas de poder adquisitivo, donde los alimentos suben más aceleradamente que el resto de los productos, donde los medicamentos suben casi 350% desde el 2015 esta parte, y uno podría enumerar una enorme cantidad de indicadores que dan y que muestran la pérdida de poder adquisitivo, la situación crítica que están viendo los vastos sectores de la población, lógicamente no les afecta. Ahora, lo que sí es importante señalar es que estas medidas el gobierno las toma por una situación realmente crítica y como bien señalabas, el gobierno no quiere hablar de cepo, pero en algún punto lo es, sobre todo por una cuestión política. Hicieron campaña hablando mal de esta cuestión, hablando mal del control de cambios, hablando mal del control de capitales, y al final de su gobierno, por propias gestiones, por impericia, por endeudamiento masivo, por la propia lógica del propio sistema y por su propia ideología, tienen que recurrir a los mismos instrumentos que recurrió el gobierno anterior para evitar así una crisis aún mayor. Imagínese la situación que se vive. Sin duda, y a esto le sumaríamos, recordando 2015 a la fecha, un país que estaba desendeudado con la Banca Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Hoy vemos todo lo contrario. A propósito de eso, Juan, hay una información de las tantas que aparecen en redes sociales. Hay algunas en las que uno sabe si no creer o no, y te quiero preguntar esto porque llamaba profundamente la atención. Decía un tuit: Argentina debe al Fondo Monetario Internacional el 63% de todo lo que le debe el mundo entero al Fondo Monetario Internacional. ¿Esto será así, Juan? Sí, bueno, en este sentido nosotros desde el CEPA venimos señalando el masivo endeudamiento que ha tomado Argentina con el Fondo Monetario como una situación extremadamente preocupante. Incluso los desembolsos han sido modificados de tal manera de que lleguen previos a las elecciones, con lo cual ahí el Fondo Monetario ha jugado un papel, uno puede decir, a favor del gobierno, porque trató de adelantar los desembolsos para que el gobierno de Macri llegara con un dólar estable. Bueno, eso efectivamente terminó ocurriendo, pero
era, uno puede decir, un globo que estaba al borde de estallar. Después de las PASO, con una enorme diferencia a favor del candidato opositor, mucha más diferencia del candidato opositor en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito, la situación económica, uno puede decir que mostró lo que debería haber mostrado previamente, pese a la cuestión artificial que el gobierno impuso. El Fondo Monetario claramente es corresponsable de la crisis que está viviendo Argentina. Hay una situación de, uno puede decir, más que de sociedad, de enorme preocupación por parte mismo de funcionarios del fondo, porque como bien decís, el préstamo a Argentina primero es único en el mundo, no hay volúmenes tan grandes que haya entregado en términos de deuda, y además lo hace ante un gobierno que ha incumplido prácticamente todas las cuestiones que se firmaron. Y en ese sentido nosotros entendemos que hay una situación realmente problemática que tanto las nuevas gestiones del Fondo Monetario, que están en proceso de transición y de cambio, como lo que todos esperamos sean las nuevas autoridades argentinas, se van a tener que sentar a negociar y tratar de salir adelante de un acuerdo que sea sobre todo provechoso para la Argentina, porque es imposible, y esto es uno de los recuerdos más vivos que nos ha quedado a nosotros como argentinos a partir de la crisis del 2001, y la renegociación que tuvo después Argentina y Venezuela, es que los países que tienen enormes crisis, que apuestan al ajuste, no pueden pagar, y hay una frase del ex presidente Néstor Kirchner que decía que los muertos no pagan, y creo que es muy clara para entender cuál es el planteo de la oposición y cuál es el planteo obviamente del precandidato, por lo menos hasta ahora, Alberto Fernández. Muchísimas gracias, Juan, por ese análisis. Este es el panorama tan complejo del país. Hemos tratado de explicarlo y nos ayudas para ello a nuestra audiencia en América Latina y el mundo de la manera más sencilla posible. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. No, por favor, buenas noches. Un saludo grande. Muchísimas gracias. A manera de síntesis, regreso con ustedes a la mesa para compartir la información que tenemos de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. El titular: claves para entender el control cambiario en Argentina. Aquí están algunos de los hechos más destacados. Son medidas incómodas, decía el ministro de Hacienda, que no son típicas de un país normal, pero si no las hacemos las consecuencias son peores, decía el titular de Hacienda. Son medidas incómodas, así lo calificaba el ministro Lacunza, son medidas incómodas que no son típicas, pero si no las hacemos tendrán consecuencias peores, enfatizaba en la conferencia de prensa. Lacunza aclaró que no hay un cogobierno, pues aunque existe una relación con respecto con la oposición, el Ejecutivo toma las decisiones económicas pertinentes. De hecho, la oposición se ha desmarcado de esta situación. Las causas del cepo es una de las situaciones que se referencian en el artículo que les proponemos, causas del cepo a la dolarización. El riesgo país pasó de 900 puntos, que ya era alto, a 2.000. El dólar pasó de 45 a 55 pesos argentinos en solo una semana. Y no es cierto que el Banco Central especuló con una instrucción del presidente, dijo el ministro, pero esa es una de las razones. Consecuencias inmediatas de las medidas. Tras el anuncio del control cambiario, el precio de venta del dólar se ubicó en 57 pesos argentinos, mientras que el de compra llega a 53, con lo cual su valor se redujo levemente respecto al último viernes, de acuerdo con la pizarra del Banco Nacional. Con respecto a ello, recordemos que lo que ha dicho el gobierno es que espera que baje mucho más rápido la cotización del dólar a nivel interno. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, un nuevo ataque frustrado contra el país alerta sobre el mantenimiento de pretensiones de desestabilización de gobierno y pueblo. Tenemos esta radiografía y la analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela, autoridades presentaron este fin de semana nuevas pruebas de acciones terroristas que desde Colombia se preparaban contra el país suramericano, contra la vecina Venezuela. El objetivo era generar un marco de violencia generalizada. Tenemos los detalles a continuación. El vicepresidente sectorial de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, reveló los detalles de un plan fallido que pretendía desestabilizar al gobierno bolivariano.
Las investigaciones vinculan al presidente de Colombia, Iván Duque, y a las figuras políticas venezolanas de estar detrás de las acciones conspirativas que se realizarían entre el 17 y el 29 de agosto. 2 instituciones públicas en Caracas eran el principal blanco del atentado con explosivos. Advierto al pueblo de Venezuela y al mundo entero. Todo esto forma parte de un plan que tenía su culminación en 15 días. En los próximos 15 días se iba a perpetrar, pensaban perpetrar acciones de mayor magnitud en contra del pueblo de Venezuela y del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El ministro denunció al gobierno de Colombia por permitir la instalación de bases de entrenamiento paramilitares en Maicao, Riohacha y Santa Marta. ¿Pero qué va a hacer el gobierno de Colombia? Está obligado a actuar en contra de estos paramilitares. Si llegado el caso apareciera alguna situación irregular de colombianos en territorio venezolano, de inmediato el gobierno de Venezuela actuaría como ha actuado en todas las ocasiones, porque somos los agredidos. Un ciudadano colombo-venezolano, identificado como Luis Ricardo Gómez Peñaranda, fue capturado por estos hechos y su testimonio fue clave en la investigación. Nombre es Luis Ricardo Gómez Peñaranda, de doble nacionalidad, cédula venezolano 18-711-383, cédula colombiana 1-049-831-172. Fui detenido el día de hoy por encontrarme trasladando material explosivo, el cual iba a ser utilizado para actos terroristas, teniendo como un objetivo el Palacio de Justicia, ubicado en la Avenida Bolívar, del centro de Caracas. Ya acotando que hubieron 2 intentos fallidos el sábado 17 con artefactos explosivos. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que los ataques representan una clara amenaza a la paz y a la seguridad de la región, tal como lo dispone la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por esa razón, el gobierno bolivariano presentará ante ese organismo hemisférico las evidencias de los atentados frustrados. Es un hecho que analizamos, que revisamos sus repercusiones, es un hecho que se registraba el fin de semana y que hoy evidentemente tiene mucho más por conocerse. Para ello nos acompaña Ernesto Buonmaestre, politólogo, profesor universitario, analista internacional. Profesor, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Diana, mucho gusto. Lo primero que uno se pregunta cuando ve una situación de estas, que no es nueva con respecto a los intentos de atentar contra el gobierno, contra el país, contra el pueblo de Venezuela, es ¿por qué siguen intentándolo? Sí, hay un plan de esta ultra reaccionaria camarilla que está enquistada en el gobierno de Estados Unidos, que pretende hacer lo que ellos dicen el cambio de régimen, ¿no? Con el fin, bueno, como todos conocemos, de apoderarse de los recursos, de eliminar el ejemplo que está dando Venezuela en materia popular, en materia de seguridad social, en todo ese aspecto que ha ido avanzando la revolución, y que siguen insistiendo en toda una especie de guerra híbrida, ¿no? Una guerra que tiene acciones desde por arriba y por abajo, que es esas tenazas de las que hablan, y que un componente distintas clave acciones, estamos hablando de la guerra económica, del bloqueo financiero, comercial, no permitir la compra de alimentos, medicamentos, y a todo esto se mantiene entonces este nivel de intentos que son de carácter terrorista. Ese grupo de cosas, ¿no? Que lo hemos visto durante todos estos años, y en este caso una vil acción premeditada de movilizar precisamente en los días de que se reiniciaban las clases, porque los 15 días a los que habló el vicepresidente coincide con el inicio de clase, en que se crea se pensaba, ¿no? Crear un ambiente de terror para que se suspendieran, para seguir
insistiendo en el camino de las elecciones, porque también están pensando en alterar la mente de las personas, la psiquis, todo eso que busca las campañas mediáticas, y la guerra híbrida, que tiene acciones en el campo militar, en el campo financiero, como son todos estos robos que se han hecho del dinero público. Y por eso hay que reconocer que en el plan está, de cierta forma, fortalecer a los capitales privados en detrimento del capital público, que es el que se está sancionando en el exterior por parte de Estados Unidos. Lo que pasa que no es ahí no se da un juego de suma nula realmente, ¿no? Porque Venezuela tiene una serie de opciones en el mundo para sustituir esa falta que tiene de parte del bloqueo de Estados Unidos. Y allí hace compensación, como vemos, todas las inauguraciones que está haciendo el presidente con muchos recursos, quizás con más selectividad para enfocar los recursos que se disponen para llevar adelante, como es esto de la aprobación para las escuelas, toda la parte educativa. Y siempre, fíjate que siempre, cada vez que hay una acción importante del gobierno, viene la acción, tratan de hacer la acción contrarrevolucionaria, el terrorismo, para equilibrar y que no quede los éxitos y los logros del gobierno solos en el ambiente. Toda esa visión que tiene esta camarilla de los Bolton, los Helio Abrams, todo ese grupo de las tratando de desdibujar todo lo que se logra pese al bloqueo financiero en contra del país. Claro, pero aquí hay algo también que resulta muy, muy grave, y es como desde el lado de Colombia están las pruebas, las presentaba el propio gobierno el fin de semana, sobre los campamentos paramilitares en el norte del país. Si lo vemos en el mapa, realmente no es norte de Santander, pero sí es muy cerca de la frontera con Venezuela. De la frontera donde ellos... plan, es el Caribe, es muy dentro cerca. del plan de Estados Unidos de buscar esas zonas, de crear espacios para los gobiernos, estos que ellos hablan, ¿no? En algunos casos, en el caso de Libia, se hablaba de una especie de gobierno provisional, y siempre están buscando esas vías donde se altere la paz, se altere la situación. Y eso es entonces lo que están buscando, profesor, que haya un caos social. Eso es lo que parte de toda esta guerra de tantas aristas, lo que buscan en un momento concreto es entonces caos social. Sí, hay un caos que está en su plan, ¿no? Porque por eso se habló también de la teoría del caos controlado. Es un caos para los demás, pero ellos controlan ese caos porque son los que lo tratan de crear. El propio, bueno, es uno de El asunto es que no sabrían cómo les saldría, porque tendrían un muy mal entendimiento de la situación real de Venezuela. Claro, claro, claro. Y incluso la preocupación de que pueda generar una situación en la propia Colombia, que también es algo que va a pasar seguramente por la estrecha relación que tienen los dos pueblos, ¿no? Y eso es algo que no están pensando, Iván Duque no está pensando en su pueblo, ni mucho menos. Son elementos representantes de las oligarquías, sobre todo de esa sección de la oligarquía más reaccionaria y más pegada a las cuestiones de Estados Unidos. Son más dependientes este tipo de grupos que están impulsando esto con una inmoralidad extraordinaria, porque es algo inédito en las relaciones internacionales, cómo se muestran con claridad la participación de ese gobierno en contra de Venezuela. Si esto pasa en cualquier otro dos países capitalistas, se entran a una guerra. Lo que pasa es que Venezuela propugna siempre la vía de la paz, la vía del diálogo, cosas que los gobiernos de Colombia desde Uribe para acá no han querido aceptar. Y eso los va a llevar a un fracaso estratégico. Sin duda que van a tener un rechazo, porque en estas últimas elecciones se vio cómo la izquierda obtuvo 8 millones de votos, y eso es una tendencia que está allí presente. Sí, pero bueno, tampoco podemos olvidarnos que la extrema derecha obtuvo 10, eso es parte también de la realidad colombiana, y también por esa misma razón se
reconfiguran o se rearman, se reorganizan nuevos grupos paramilitares, y también evidencia que la llamada con la que el expresidente Uribe, siendo entonces jefe de Estado, anunciaba al mundo que se había eliminado por completo los grupos paramilitares, pues tampoco resultan ser ciertos. Y ahora mira cómo afectan directamente a Venezuela. Más de 500 asesinados de las fuerzas populares, ¿no? Líderes de base, campesinos, mujeres, periodistas. Una cosa increíble lo que está pasando en Colombia, y sin embargo en las Naciones Unidas no se pronuncian como debían pronunciarse. Por eso es yo creo que la gestión diplomática que va a lanzar, que está lanzando de ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene que tener un respaldo eso enorme, porque ahí es una cosa evidente en las formas en que se hacen las expresiones de los distintos organismos internacionales. Pero claro, el imperio siempre está atajando, ¿no? Atajando, respondiendo. Uno ve los programas de deporte, y en estos momentos los programas de los canales de deporte resaltan los equipos colombianos, los equipos de Argentina, las figuras de Colombia, las figuras argentinas, producto para, yo dijera que levantar un poco la autoestima en la juventud. Y formas parte de la visión del Pentágono, de trabajar con las juventudes, de trabajar con esa característica que tienen las juventudes de cierto antiautoritarismo, y que buscan para los efectos de estos planes, porque si hubiera ocurrido el hecho terrorista, yo estoy seguro que hubiera habido una búsqueda de crear enjambres, esos enjambres que se buscan siempre, para alrededor de eso, además del hecho terrorista, matar gente. Gente que tienen preparada para eso. Pero al frustrarse por parte de los aparatos de inteligencia y de contrainteligencia del Estado, con el apoyo que tiene sin duda de los aliados, ¿no? En todo esto, porque también hay posibilidad de obtener... Pero eso está muy bien, tener aliados. Formación. Y en los asuntos de inteligencia y contrainteligencia resulta fundamental en un momento donde hay tantos ataques. En el mundo de hoy, donde hay tantos ataques también de diferentes enemigos, porque los israelitas están metidos en Colombia, y eso lo sabe todo el mundo, el Mossad y todos esos aparatos, y así están también franceses, ingleses, todo lo que es esos países imperiales que tratan de mantener su dominación. Entonces, Venezuela tiene todo el derecho a tener todos los aliados que puedan y a defenderse. Fíjese, es una colaboración también, ¿no? Claro. Hablábamos, profesora Audiencia, de lo que se ha denunciado durante este fin de semana. Aquí en Venezuela, lo que se ha frustrado, por fortuna, hay un pueblo que en todo caso se queda alerta. ¿Qué ha pasado durante esta jornada? Vamos a revisar en la nota de nuestro corresponsal, Leonel Retamal. Niños y niñas entre 7 a 12 años participan del plan vacacional en esta comunidad del bloque 40 del barrio 23 de enero en Caracas. Periódicamente se realizan actividades recreativas y culturales organizadas por colectivos sociales del sector. Es el 6º plan vacacional que hace la Fundación, totalmente gratuito. En el plan vacacional estamos atendiendo aproximadamente 210 niños por semana. Esta es nuestra segunda semana del plan vacacional. La semana pasada inauguramos con los niños de 7 a 10 años. A pasos de donde realiza las actividades recreativas, el gobierno venezolano denunció el hallazgo de un artefacto explosivo. Estos actos de intento de bomba genocida hacia nuestra comunidad, porque es a nuestro pueblo que realmente nos están atacando, nos toma bastante preocupados, ya que somos una comunidad organizada, que contamos con más de 5.500 familias en nuestro eje, contamos con un plan vacacional, contamos con una casa de cultivo. ¿Cómo ellos nos pretenden atacar de esta forma sin importar las consecuencias que esto pueda tener a nuestra comunidad y más que todo a nuestro país? Otros 2 atentados tampoco lograron su cometido. Según la denuncia del gobierno, este es uno de los sitios que pretendía ser atacado. Es un punto estratégico. Aquí confluyen 2 terminales de buses, centros comerciales de alta afluencia de público y los tribunales de justicia. La población repudia actos violentos que pretendan el objetivo de la oposición de derrocar al presidente Maduro por la fuerza. Es una noticia agradable porque lo agarraron.
porque lo agarraron, porque se ve que el servicio de inteligencia está funcionando dentro de nuestro país, porque no nos pueden agarrar desapercibidos. No es que tú vas a poner algo en contra de tu mismo pueblo. La violencia no soluciona nada, todo lo contrario, más bien la violencia trae violencia. Sería desastroso, porque aquí transita muchas personas y es un mercado, imagínate tú, un atentado aquí es peligrosísimo. Venezuela llevará los antecedentes y pruebas ante organismos internacionales para exigir responsabilidades de gobiernos hostiles como el de Iván Duque de Colombia. El pueblo venezolano, la inteligencia social funciona en defensa de la República, en defensa de la integridad de la nación. Eso por un lado. No hay tradición de resolver nuestros conflictos por la vía violenta. Pero además, que es un tema de cosmovisión del venezolano, pero además hay otro tema, y es el tema de la seguridad desarrollada por los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia del país que han funcionado, amén de la ayuda que puedan prestarnos nuestros aliados estratégicos en materia de inteligencia. El presidente Maduro informó que más de 8 millones de personas ya han firmado la campaña contra el bloqueo, señal de un pueblo empeñado en la resolución pacífica de las controversias. Ahí está la información que se ha registrado durante esta jornada, tomando el pulso en las calles después de que se conoce esta noticia que evidentemente alerta a la población y también la visión de los analistas. Déjame preguntarte algo, ¿por qué el 23 de enero? ¿Por qué atentar contra una zona popular de Caracas, una zona popular muy conocida en Venezuela? ¿Qué es lo que sucede allí para que haya tanto interés en un acto terrorista en este lugar? Sí, 23 de enero siempre fue un símbolo, ¿no? Y ellos, esta corriente ultrarreaccionaria de Estados Unidos tratan de golpear los símbolos y que sería una situación... Un símbolo chavista. Un símbolo, claro, del chavismo, ¿no? Como es el 23 de enero, la tradición que tiene, cuando, recordemos, bueno, cuando el Caracazo, el Siete Machos, cómo fue tiroteado por parte de las tropas que estaban reprimiendo al pueblo, ¿no? Siempre hay como ocurrió en Panamá con el bombardeo. ¿A quiénes bombardearon? En San Miguelito fue donde estaban los barrios, ¿no? Donde estaba la población más dispuesta. Y es parte del plan. Pero fíjate que se da esto un poco para cortar esa campaña de las firmas, por ejemplo. Está avanzando mucho las firmas, ya 8 millones, 9 millones, y ellos tratan de contrarrestar ese símbolo que son las firmas, porque las firmas tienen un significado muy importante de una expresión popular en contra de la política del imperio, ¿no? De Trump, que es la cabeza ahora visible de ese imperio. Y es cómo se ha comportado siempre este imperialismo, ¿no? Tratar de que el gobierno bolivariano no se mantenga en un avance constante y impactar, aunque no ocurrió, pero bueno, si hubiera ocurrido, hubiera impactado en ese avance que se tiene del clima de seguridad. Claro, y restar el apoyo a nivel internacional, ¿no? Que vemos cómo llega y continúa llegando y de qué manera. Y contribuye también todo esto a crear una situación de riesgo, de que hay ciertos elementos que están dispuestos a enfrentar al gobierno, entonces empieza a impactar sobre los inversionistas. Ese es todo el plan que siempre buscan Estados Unidos, esa camarilla para tratar de frenar la revolución. Y si no lo hacen, bueno, la revolución va a avanzar mucho más rápido, pero fíjate cómo pasa que se frustran todos los intentos. Por fortuna para el pueblo. Con eso te despido, profesor. Un placer y muchas gracias. Gracias, bienvenido siempre. Gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. Regresa la violencia en la primera década del 2000, regresan las masacres en el Cauca, fueron asesinadas 6 personas, entre ellas una candidata a la alcaldía de un municipio de este departamento, del suroccidente de Colombia, un departamento de hecho muy sufrido por el conflicto armado interno, una situación crítica que analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
En noticia, Colombia, el departamento del Cauca es uno de los epicentros de la violencia política del país. Este fin de semana fue asesinada una candidata a una alcaldía, con ella otras 5 personas. En víspera de elecciones de octubre, elecciones para escoger cargos de elección popular locales, hablamos de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Son cifras que han sido presentadas por la Misión de Observación Electoral, que dan cuenta además de la grave situación a la que se enfrentan los aspirantes a estos cargos locales. Autoridades locales confirmaron este lunes el asesinato de Karina García Sierra, candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez, en el departamento del Cauca, así como de otras 5 personas, entre ellas su madre, y un candidato al consejo del mismo municipio. El vehículo en el que se desplazaban fue atacado con armas de fuego y posteriormente incinerado. Apenas el miércoles pasado, García denunció en sus redes sociales ser objeto de amenazas y hostigamiento en el marco de su campaña. Yo pido que tengamos garantías todos los candidatos, que haya igualdad de condiciones para todos, igualdad de garantías, y que no esperemos que haya hechos que lamentar. Y le pido también a los seguidores y a los demás candidatos que no continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos, como que yo voy a traer los paramilitares, como que voy a traer las multinacionales, que le voy a quitar las tierras a la gente. Por Dios, no sean irresponsables, esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales. Con este hecho, suman 12 personas fallecidas en las últimas 48 horas en el municipio de Suárez. Además, ocurre a menos de una semana de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo para la zona. De acuerdo con el organismo, desde finales de 2016 al menos 3 grupos armados operan en la región: las disidencias de la FARC como columna móvil Jaime Martínez, el ELN como columna móvil Milton Hernández Ortiz y el EPL como Frente Andrei Peñaranda Ramírez. Según un informe de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, presentado en julio, hasta la fecha, habían sido asesinados 21 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Cauca y un total de 119 en los últimos 3 años, posicionándose como el departamento con el mayor número de homicidios del país. El Partido Liberal repudió el asesinato de su candidata y denunció la víspera el secuestro del candidato a la alcaldía del Alto Baudo, departamento del Chocó, Tulio Mosqueras Prilla, y 12 de sus acompañantes. Según el informe de la Misión de Observación Electoral, entre el 27 de julio pasado y este 2 de septiembre, se han registrado 24 hechos de violencia contra líderes políticos o aspirantes a cargos locales en las elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales en todo el país, previstas para el próximo 27 de octubre. De ellos, 5 fueron asesinatos, un atentado, un secuestro y 15 amenazas. Estas cifras y la masacre en la que perdió la vida Karina García son la más clara radiografía del contexto violento en que se desarrolla el proceso electoral. Proceso electoral del próximo 27 de octubre en Colombia. Reiteramos, elecciones locales. Así, en esta clave electoral debe verse este nivel de violencia que azota al país, particularmente al departamento del Cauca. ¿Qué dicen las autoridades? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Bogotá, Paola Fernández. Paola, buenas noches. Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Mire, tras conocerse esta masacre en el departamento del Cauca, se hizo un consejo de seguridad. El ministro de Defensa viajó hasta la zona con la cúpula militar y de la Policía Nacional para analizar este caso. Pero ¿qué denuncia la comunidad? Siempre hacen presencia, llega la militarización o llega la fuerza pública, pero no hay ningún sistema preventivo para garantizar la vida hoy de estos líderes políticos, y antes ya se había denunciado el asesinato sistemático de líderes sociales. Lo que se espera de este consejo de seguridad es que primero se esclarezca este hecho que cobró la vida, como bien lo mencionaban, de la candidata Karina, que era candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, pero también se identificaron ya las personas que la acompañaban. Había un representante de la mesa de víctimas, un líder social que se había destacado por su trabajo con las víctimas en esta zona del país, en el departamento del Cauca, uno de los más afectados históricamente por el conflicto armado. Con ella estaba también su madre, que la estaba acompañando en toda esta campaña electoral. Había un candidato al consejo municipal, una seguidora de la campaña, pero también un presidente de la Junta de Acción Comunal. Como bien lo mencionaban, ya
la Defensoría del Pueblo había lanzado una alerta sobre este caso y también sobre algunas zonas del Cauca donde se siguen presentando asesinatos, pero todavía no hay garantías de seguridad por parte del gobierno nacional. Recordemos que en reiteradas ocasiones el presidente Iván Duque ha dicho que va a tomar medidas sobre estas amenazas. Ya, como bien lo mencionaban, la MOVE presentó su informe. No solamente es el tema de homicidios, es también la persecución, la estigmatización y las amenazas que están siendo víctimas estos líderes políticos por estos grupos al margen de la ley que se presentan en estas zonas y que además han hecho que comunidades indígenas y afrodescendientes se declaren en crisis humanitaria. Lo que están exigiendo desde antes los grupos étnicos, por ejemplo, es la presencia del presidente Iván Duque en la zona, no solamente del ministro de Defensa y la militarización, sino inversión social y también la presencia de las diferentes instituciones del Estado para que realmente hayan medidas efectivas que garanticen no solamente la seguridad, sino la garantía de derechos de estas comunidades que han sido históricamente abandonadas por el Estado, Tatiana. Situación tan complicada de cara a las elecciones de octubre y es un momento de altísima tensión por parte de una situación de derechos humanos que parece salirse de control, particularmente en el departamento del Cauca. Gracias, Paola. Buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Esta noche se sigue desarrollando. Tenemos parte de lo que ha sucedido durante esta jornada en un videoclip que ha realizado nuestro equipo de la multiplataforma. Con eso los dejamos. Hasta mañana.